Tenemos una nueva sesión con el profe Julio Kawich. Para la clase de hoy vamos a trabajar con integrales trigonométricas. Pero las que vamos a manejar en este video van a ser aquellas que pueden ser resueltas únicamente con el método de sustitución. Para la clase de hoy vamos a trabajar con las integrales que son de tipo seno y coseno. Tengo que mencionar algunas particularidades de este tipo de integrales. La primera es que el ángulo debe ser el mismo, tanto para el seno como para el coseno. Y para caer en este tema únicamente debe ser necesario utilizar una sustitución, o en pocas palabras el método de sustitución. No debemos requerir hacer integración por partes ni algún otro método, únicamente con el método de sustitución. Comencemos entonces con este tipo de integrales que son de seno y coseno. Para el primer caso que vamos a trabajar el día de hoy, se da cuando una de las potencias, cualquiera de ellas, ya sea la potencia m, la potencia n, es decir, la potencia del seno, la potencia del coseno, o puede ser que ambas sean números positivos impares. Por ejemplo, puede ser que la potencia del seno sea 3, sea 5, o sea simplemente seno. Seno pues tendría potencia 1, lo cual significa que sería impar, y vendría cayendo en este primer caso. Entonces, repasando, este caso ocurre cuando una de las potencias, o puede ser que ambas, sean positivas impares. La identidad que vamos a trabajar cuando ocurra esto es la siguiente. Vamos a manejar la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado de u igual a 1. Es la identidad a trabajar. Y de aquí podemos extraer un pequeño formulario. ¿Qué hacer cuando caigamos en este caso? Cuando veamos de que ya sea la potencia del seno o la potencia del coseno, o ambas, son impares. Bueno, si la potencia del seno es la que es impar, la sustitución que deben usar es v igual a coseno de u. Bueno, en este caso manejé v, pero si la variable fuera x, pueden manejar u igual a coseno de x. Y de la identidad original se despeja seno cuadrado y se utiliza esta identidad para el caso en el que la potencia del seno sea impar. Manejamos seno cuadrado de u es igual a 1 menos el coseno cuadrado de u. Esta vamos a manejar cuando el seno sea el impar. Cuando el coseno tenga potencia impar, manejamos la sustitución v es igual a seno de u. Y la identidad que va a surgir de la original va a ser coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado. Vean que ambas identidades provienen de despejar ya sea el seno o el coseno de la identidad original, dependiendo del caso. Entonces, si la potencia del seno es impar, manejamos esta línea. Si la potencia del coseno es impar, manejamos esta línea. Y si ambas son impares, pues ustedes pueden elegir la que quieran. Pueden manejar la primera o la segunda. Obviamente tienen que elegir solamente una. Y con esa trabajarían en caso de que ambas potencias sean impares. Entonces, vamos a ver qué es lo que haríamos si se nos presentara un ejercicio que sea de este modelo, como por ejemplo este. Tenemos seno al cubo de x, coseno a la menos 5 de x de x. Tiene exactamente el modelo que acabamos de comentar, es el modelo seno a la m, coseno a la n por du. Pero en este problema tenemos que observar quién es el que tiene potencia impar, para que estemos trabajando con el caso que recién acabamos de comentar. Y vemos que la función seno es la que tiene potencia 3, vendría siendo la que tiene potencia impar, es decir, viene siendo la m, o sea, la primera potencia. Entonces nos vamos a nuestro formulario y hace un momento lo comentamos. Cuando la potencia del seno sea la impar, el cambio de variable que vamos a hacer es renombrar v como coseno de u. Y la identidad que vamos a trabajar es seno cuadrado de u es igual a 1 menos el coseno cuadrado. Pero antes de hacer este cambio de variables, lo que vamos a hacer es separar el elemento que resultó ser con potencia impar. Es decir, vamos a separar este elemento.
vamos a quitarle un elemento, una potencia, de tal forma que al hacerlo nos va a quedar de la siguiente manera. Ya no va a ser seno al cubo, lo voy a expresar como seno cuadrado y al final coloco seno de x. Observen que como es todo una multiplicación, es una expresión equivalente. Si yo multiplico seno al cuadrado por seno, obtengo nuevamente seno al cubo. No estamos haciendo nada más que escribir una equivalencia. Esa es la metodología que se sigue cuando trabajemos con una potencia impar. El que sea impar lo separamos. Le quitamos un elemento, una potencia. Recuerden que si ambos fueran impares, ustedes eligen cuál desean separar. Si van a trabajar con el impar seno o si van a trabajar con el impar coseno. Aquí podrían decirme, bueno, este también es impar. Pero el detalle es que para poder aplicar el método, la potencia debe ser también positiva y esta potencia es negativa. Por lo tanto, no cumple con la condición. La condición es potencia impar y positiva. El único que lo cumplía era el seno. Bueno, es en este momento donde comenzamos con la sustitución. Entonces empezamos a aplicar el método y en vez de poner este seno al cuadrado de x, vamos a colocar la identidad que sería 1 menos el coseno cuadrado. Recuerden que es la identidad que habíamos comentado, la teníamos en nuestro formulario y es la que se utiliza cuando la función seno es la que tiene potencia impar. Usamos esta precisamente, que es la que les comentaba. Cambiamos el seno al cuadrado por 1 menos el coseno al cuadrado. Lo estamos haciendo ya en este momento, en este instante. Y lo demás lo estamos dejando prácticamente igual. ¿Qué vamos a hacer a continuación después de que he aplicado la identidad? Entonces vamos a multiplicar cada uno de estos elementos por la expresión que se encuentra de este lado. Primeramente multiplicamos el 1. Si multiplico 1 por esta expresión, pues la expresión nos queda prácticamente igual, ya que la estoy multiplicando por 1. Y aquí ya me quedaría mi primera integral, que vendría siendo coseno a las menos 5 de x, seno de x, que es la misma, multiplicada por 1. Ahora multiplico la segunda expresión, el segundo elemento, menos coseno cuadrado, por toda esta expresión. Para empezar, menos por más, aquí nos va a quedar menos negativo. Y cuando multiplico coseno al cuadrado por coseno a la menos 5, como son el mismo elemento, se conserva este elemento, se conserva la base y las potencias se suman. Si sumamos 2 menos 5 es un positivo y un negativo, nos queda menos 3. Queda coseno a la menos 3 y el resto de los elementos los copiamos, seno de x. Hasta el momento hemos simplificado, aplicamos la identidad y nos quedaron dos integrales. Y aquí es donde viene la segunda parte del método. Ya aplicamos la identidad, que le corresponde a cuando la función seno tiene la potencia impar. Nos falta aplicar la sustitución que comentamos hace un momento, que b debe ser el coseno. Aquí lo vamos a usar. Solo que como estamos manejando x, podemos darnos la libertad de manejar u como el cambio de variable. Entonces hagamos que u sea el coseno, ya que el método eso comentaba. U debe ser el coseno o bien b es el coseno para este caso. Entonces si ya tengo el cambio de variable que es el coseno, recuerden que para hacer la sustitución debo calcular la derivada de ambos lados. La derivada del lado izquierdo va a ser de u. La derivada del lado derecho, derivada de coseno, es menos el seno de x por dx. Bueno, este negativo, como gusten, ya sea que lo pasen al otro lado o que multipliquen ambos lados por menos, y nos irá quedando menos du es igual a seno de x. Observen que la u pues viene siendo el elemento que aparece aquí, el coseno es u, o sea, este elemento se va a volver u a la menos 5, y en la otra integral este elemento se va a volver u a la menos 3. Mientras que en la derivada me está sirviendo para cambiar el resto de la integral. En vez de que yo ponga seno de x y de x, voy a poner simplemente menos de u. Lo voy a hacer tanto en la primera integral
como en la segunda. Entonces vamos a ver cómo quedarían nuestras dos integrales después de sustituir. Y nos vendría quedando u a la menos 5 por menos du menos u a la menos 3 por menos du. Bueno, observen u a la menos 5 porque teníamos coseno a la menos 5 y como coseno viene siendo u, por eso queda u a la menos 5. Y recuerden que cambiamos seno de x por menos du y por esa razón queda aquí menos du. Lo mismo ocurre con el otro elemento. Lo que hacemos ahora es simplemente sacar este negativo de la integral usando la propiedad de que cualquier constante puede salir de la integral, por eso sale este negativo. Y en cuanto al otro elemento, vamos a multiplicar menos por menos, aquí menos por menos, esto nos va a quedar positivo, u a la menos 3 y du. Ya que lo tenemos en esta estructura, observen que la integral que estamos obteniendo, ambas, son muy sencillas, son para aplicar la fórmula de la potencia, es decir, sumarle 1 a la potencia, ambas potencias, y dividir entre la potencia que nos quede. Entonces hacemos eso. Si a menos 5 le sumo 1, me viene quedando menos 4 porque pues menos 5 más 1 positivo se restan y queda menos 4 y dividimos entre la misma potencia, menos 4. Hago lo mismo con el menos 3 más 1, nos queda menos 2 entre el mismo menos 2 y aquí ya agregamos la constante indicando que hemos concluido con la integración. Hasta aquí ya la integral ha terminado, pero todavía falta simplificar el resultado y regresar a las variables originales que no eran obviamente la letra u, sino era la letra x. Vamos a proseguir entonces con ese paso. Entonces pues simplemente aquí dividimos menos entre menos nos da más, y entonces aquí ya nos quedaría simplemente u a la menos 4 entre 4, ya dividimos los signos. También en esta otra expresión podemos dividir los signos, más entre menos, eso nos da menos, y por lo tanto ya obtenemos u a la menos 2 sobre 2, más la constante c. Lo único que hice en este paso fue dividir signos, menos entre menos más entre menos menos, lo demás lo dejamos prácticamente igual por el momento. Y ahora vamos a pasar al denominador aquellos elementos que tienen potencia negativa. Estos dos tienen potencia negativa, los pasamos abajo, quedaría entonces u a la cuarta en el denominador, u al cuadrado en el denominador, y como en el numerador no queda nada, ponemos el número 1, el 1, representando que arriba quedó un 1. Y más la constante c. Ya que lo tengo en esta estructura, recordamos cuál era el valor de u. Recuerden que la u valía el coseno de x, por lo tanto, en vez de poner u, ponemos entonces coseno. Queda entonces 1 entre 4 coseno a la cuarta de x, que viene siendo 1 entre 4 u cuarta. Y el otro elemento 1 entre 2 coseno al cuadrado de x, que viene siendo 1 entre 2u cuadrada, más la constante c. Y con esto estamos llegando al resultado final, que vendría siendo la primitiva general de nuestro problema, de nuestra integral, que recuerden era originalmente seno al cubo de x, coseno a la menos 5 de x. Aquí es el resultado. Podemos llegar a él, recuerden, usando la metodología. Primero identificamos cuál de los elementos es impar, si seno o coseno, en este caso fue seno, potencia m impar. Ya sé que voy a cambiar b por coseno, ya sé que voy a manejar esta identidad, y ya sé que si elegí al seno o si el seno es el que fue impar, es el seno el que debo separar. Si el coseno fuera el impar, separarían aquí el coseno, dejarían un coseno al final, y a la potencia original de coseno le quitan 1, extraen una potencia y aplican la identidad correspondiente a la separación de coseno, es decir, cuando n es impar. Vendría siendo esta identidad y b va a ser seno,
va a ser algo análogo. Cualquier problema que sea de este estilo llevará esta analogía. Nunca lo olviden, lo que se tiene que identificar que una de las potencias seno o coseno sea impar para que pueda ser aplicable esta metodología. Impar y positivo. Recordemos que si es impar y negativo no aplica tampoco, tiene que ser impar y positivo. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil este video. Nos vemos la siguiente clase.